Y ahí tengo un poquito las edades para poder compartir con ustedes. Partiendo, lo más conocido es desde el baby boomer, ya anteriormente hay otras dos generaciones, está la silenciada o la generación en silencio y hay una generación anterior a ella, pero vamos a hablar más o menos a partir de la generación baby boomer, ¿ya? ¿Por qué así? Porque cuando esta generación, ¿no es cierto?, estaba presente en este mundo, las personas que tienen entre 1900, que nacieron entre 1945 y 1964, no sé si habrá alguien de esta generación aquí escuchándome en este momento, pero se presentó un boom de nacimiento, ¿sí? Como que la natalidad aumentó muchísimo, por eso es que reciben este nombre. Luego tenemos desde 1965 a 1981, ahí la generación de mi esposo, bien Gerardo, él es generación X, ¿sí? Esta es una generación, ¿no es cierto? Que para mí, pucha, yo le doy un aplauso a mi suegra porque realmente que lo crió bien a mi marido, oigan. Así que bien, estoy muy conforme con la generación X. Y luego viene la generación Y. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que hay aquí como un cambio bien, bien marcado. Aquí tenemos desde los 1982 y entro yo así raspadita aquí en esta generación, así que de esta generación me agarro, ¿no es cierto?, para lo bueno. Hasta 1994. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esta generación, también porque es importante que nosotros consideremos que las generaciones y X han sufrido como una metamorfosis. ¿Por qué? Porque cuando esta generación nació, ¿no es cierto? No existía nada tecnológico, quizá podríamos decir que lo más tecnológico era la radio, ¿no es cierto? Entonces, se presenta una transición. Y yo quiero destacar esto porque para una transición hay que adaptarse y la capacidad de adaptación de una persona, si bien es normal y natural que una persona se adapte, se generan cierta resistencia a la adaptación. Y nosotros hemos podido ver que estas generaciones, ¿no es cierto?, la X y la Y, han logrado adaptarse a esta nueva tendencia tecnológica que se está presentando. Vamos a enfocar, sí, la temática del día de hoy en la generación Z, porque es algo desconocido para nosotros, ¿no es cierto? Ellos nacieron en 1995, pero debo mencionarles que hasta el 2010 solamente. O sea que a partir del 2011 en adelante, los niños que han nacido desde el 2011 en adelante son la generación alfa. Esos pequeñitos que yo veo ahí, la Maida y el Yair, me da la impresión que ambos son de la generación alfa, ¿no es cierto? Es una generación distinta a la que nosotros podemos haber considerado, en la que nosotros crecimos. Vamos a ver entonces algunas características de esta generación Z. Actualmente tienen entre 8 y 23 años. Ellos llegaron con una tablet y un smartphone ya debajo del brazo, ¿no es cierto? Ellos utilizan ya la pantalla siempre touch, a diferencia de nosotros que usábamos el apre touch, ¿se acuerdan ahí con las teclitas en el celular, en el típico Nokia? Es una generación marcada por el Internet. Yo recuerdo cuando crecí que el Internet era solo para las grandes empresas. Ahora en todos los hogares tenemos Internet y para ellos es algo tan natural como cuando abren el agua ahí en la llave del baño, ¿verdad? También son marcados por los youtubers y aquí me llama muchísimo la atención porque yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar allí estos videos en el YouTube y ver tantos youtubers. Saben que hay algunos que han tenido muchísimo éxito, sobre todo los mexicanos, y eso da a entender por qué a veces nuestros jovencitos o nuestros niños tienen esta forma tan chida de decir las cosas, ¿no? Porque ellos están copiando justamente a estos youtubers, ¿ya? Hay de todo, hay youtubers cristianos, hay youtubers que van más enfocados en lo que es la música, otros que hacen bromas pesadas, otros que simplemente cuentan sus vidas, sus historias, ¿no es cierto? Pero nuestros niños de esta generación, nuestros adolescentes, nuestros jovencitos, ¿no es cierto?, son guiados por estos youtubers.
Y además, claro, ellos son niños multitarea, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que entre los 10 años más o menos, los 15, los 20 años, como que se las saben todas, lo pueden hacer todo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han pedido ayuda, ¿no es cierto?, a sus hijos porque no saben cómo utilizar el Zoom o no saben cómo de repente lograr llegar a un canal, ahí ellos se manejan tan bien con la tecnología, pero cabe destacar que su tiempo de atención es muy breve. Hace algún tiempo atrás conversamos acerca de los efectos en el cerebro de las pantallas y veíamos que la atención se ve muy afectada en relación al uso de las pantallas. Son personas independientes, ¿sí? Ellos, esta independencia los hace sentir que son dueños del mundo y que pueden hacer lo que desean, y también son consumidores exigentes. Yo no sé si ustedes han logrado captar esto, pero sí que lo son, exigentes con sus padres, ¿no es cierto? Y también exigentes con las empresas que proveen de los productos que ellos están adquiriendo. ¿Ya? Y bueno, como les mencionaba, ¿no?, la nueva generación que se plantea y que vamos a quizá dedicar también tiempo para poder conversar acerca de la formación de los pequeños, ¿no? Desde de los 7 años para abajo. Nosotros tenemos aquí en casa un pequeño de 2 años, así que tenemos generación alfa, generación Z, generación Y generación X. Miren, y está mi abuelita también. Así que otra generación más. Somos afortunados. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo tuyo como mamá, como papá, al educar a tu hijo? ¿Tienes un objetivo? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué apuntas? ¿Será que tú quieres que ellos sean personas de bien? ¿Sí? Que tengan valores, que tengan principios, ¿no es cierto? Valores como lo son la generosidad, valores como lo son el ser empático, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos destacarnos por estas características, ¿no es cierto? Los principios, qué es lo que creen, qué es lo que saben, dónde está la base. Ayer conversábamos con mi prima y decía, tenemos que dar la base del amor a nuestros hijos. ¿Será que tú quieres y tienes como objetivo que quizá tus hijos formen una familia? ¿Se han dado cuenta que ya las nuevas generaciones no están queriendo formar familia, no quieren casarse, no quieren tener hijos? Porque hay un compromiso ahí detrás, ¿verdad? Pero por eso es también a lo mejor un objetivo de la educación, que ellos formen familia, que ellos se casen, que no necesariamente entren en una convivencia, sino que haya un matrimonio, ¿no es cierto? El tener hijos, el querer proyectar en los hijos, ¿no es cierto?, una historia, que se mantenga el apellido, ¿no es cierto?, de algunas familias, y las amistades, que son la familia que nosotros escogemos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos se relacionen con sus amigos? Y en el área profesional, yo me imagino que muchos tenemos en vista que nuestros hijos sean, ¿no es cierto?, profesionales. Y no le estoy hablando de que ellos quizás sean médicos o ingenieros necesariamente. También hay oficios, ¿no es cierto? Hay carreras técnicas que son muy válidas, que son muy cotizadas y que son importantes que nosotros podamos, ¿no es cierto?, incentivar a nuestros hijos a continuar los estudios. Saben que me ha tocado ahí conversar con algunos muchachos que no, que dicen que terminando el colegio se quieren puro poner a trabajar. Hay chicos que incluso dejan, desertan el colegio para poder generar ingresos, pero realmente nosotros vemos ahora un mundo muy competitivo y tener un cartoncito, una profesión ahí, un oficio, ¿no es cierto?, que te respalde, es muy importante. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean exitosos y felices? Que logren los objetivos que se plantean y que sean emocionalmente estables. Muchísimo se habló de la inteligencia, ¿no es cierto?, del coeficiente intelectual, pero ahora vemos la necesidad de hablar de la inteligencia emocional. Muchas veces esto de no poder manejar la ira, de no poder manejar la tristeza, caemos en depresión, ¿no es cierto? Es importante el poder pensar en que nuestros hijos sean emocionalmente estables. Y saben que yo creo que ahí nuestras generaciones anteriores han tenido algunas fallas y nosotros también estamos teniendo fallas porque no estamos enseñando a controlar las emociones. Así que ahí más o menos te planteo estos objetivos, quizá tú puedes imaginarte otros más, quizá ya estás pensando en la educación de tus hijos en función a otros objetivos. Pero veamos, ¿qué más? Miren, esta cita me parece muy interesante. La señora Ellen White, una autora estadounidense muy consagrada e inspirada por Dios, ella escribió esto: en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño.
Allí debe aprender lecciones de respeto, de obediencia, de reverencia, de dominio propio. Yo trabajo en un colegio y en muchas ocasiones los padres dejan toda la responsabilidad de estas lecciones a los profesores cuando es una lección que debe aprenderse. ¿Dónde? En el hogar. Así que es importante que nosotros podamos tener claro qué ocurre en esta ocasión. Sí, necesitamos considerar eso. Muy bien, vamos entonces viendo. ¿Cuándo empiezo? Ok, es mi responsabilidad. Yo soy mamá, yo soy papá y la responsabilidad está en el hogar. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuando tenga 5 años? ¿Cuando tenga 10 años? ¿Cuándo empiezo? ¿Qué imagen vemos ahí? Una mujer embarazada. Muchos dicen que desde que están lactando, otros dicen de que cuando empieza a formar su carácter, desde esos 2 años, porque antes no entiende. Yo les aseguro Ay, que espérate. en el vientre de la mamita, nuestros niños, eso de repente cuando nosotros nos descontrolamos un poquito, ¿verdad? Y ahí estamos pensando en quizá en los antojos ahí que no nos podemos controlar, o de repente con el tema del sueño. Saben que es importante que nosotros desde el estómago, desde la pancita, podamos ya empezar con la educación de nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, en todo momento, porque además no termina. Hasta el día que tú tengas tu madre o tu padre, ellos seguirán buscando la forma de educarte, de enseñarte. Ahora, quiero decirte algo importante. Quiero que partamos con este número 1, porque lo principal es que tú consideres que eres un modelo para tus hijos. Por lo tanto, miren ahí esa imagen, cómo esa niña imita, ¿no es cierto?, la conducta de su madre. Sé tú como quieres que tu hijo sea. Si tú tienes características que no te gustan en tu hijo, ojo, porque a lo mejor son tus características que ellos están siguiendo. ¿Y a qué me refiero? A la comunicación y a la expresión. Tú no puedes hablar garabatos y pedirle a tu hijo que no los hable. Quizá le puedes decir, no, esto lo hacen los adultos, pero somos un modelo. Apenas ellos puedan, lo van a hacer. En la alimentación, cómo nos estamos alimentando. A veces nosotros nos tomamos la bebidita, ¿no es cierto? Y nuestros hijos están tomando agua y esa inconsistencia complica porque estamos dando un modelo, pero estamos enseñando algo distinto. Tengamos cuidado con eso. La forma en la que nos relacionamos, quizá somos muy competentes, quizá competentes en el sentido de la competencia, ¿no? De que no, yo estoy es que el vecino puso eso, no, yo voy a poner uno más grande, no, es que ya decoró, yo también tengo que decorar de Navidad, ¿no es cierto? Esa competencia, los niños la aprenden y tenemos que tener cuidado. También el control emocional, quizá cuando tú te desbordas por una situación que ocurre en la casa, las peleas de repente que existen, ¿no? Con los papás, me ha tocado atender también pequeños que en una situación, ¿no es cierto?, que la mamá quedó embarazada soltera, vive con el niño en la casa de la mamá y tienen pelea la mamá con la abuela, ¿no? Y ahí el niño está observando. Entonces, control emocional. Qué importante es que nosotros seamos un modelo para nuestros hijos. Y la toma de decisiones. Estamos enseñando como modelo, como ejemplo, una adecuada toma de decisiones. Esto es súper, súper importante y saben que lo tenemos que enseñar desde pequeños. Ahora, vamos de lleno a la educación. Primero, edifica su autoconcepto. Yo quiero que te concentres en esto. Necesitamos trabajar en el autoconcepto de nuestros hijos y en este sentido hay 4 cosas que debemos resaltar. La autoimagen. ¿Cómo se ve a sí mismo? En apariencia, en personalidad, qué piensa de sí, cómo se ve, cómo él se considera a sí mismo. En muchas ocasiones nosotros consideramos aquí, por ejemplo, ay, que los niños que tienen los ojitos verdes son tan bonitos. No, estamos cometiendo un error porque indirectamente a veces le decimos a nuestro hijo que tiene los ojitos cafecitos que entonces es feíto. Pues no, tengamos cuidado con esas cosas, esos mensajes de repente subliminales que mandamos a nuestros hijos. El autoestima, ¿cómo se siente que es considerado por otras personas? Él se valora, y esto muchas veces nosotros hablamos de cuánto te quieres, pero no solo es cuánto te quieres, es cuánto valor te das tú mismo y cuánto
cómo sientes, ¿no? Cómo te considera la otra persona. A veces nuestros niños están con baja autoestima y vamos a hablar también de que la violencia en muchas ocasiones destruye la autoestima de nuestros niños. La autoconfianza. ¿Cuán competentes se sienten tus hijos? ¿Saben qué habilidades tienen? ¿Son conscientes de sus limitaciones no como un problema, sino más bien para saber en qué, por ejemplo, deben esforzarse más, para confiar en sí mismos, en lo que ellos pueden hacer? Y el respeto propio. ¿Cómo se siente al hacer lo correcto? ¿Se siente bien? ¿Se siente satisfecho de haber dicho la verdad? ¿O se siente más bien culpable por haber dicho la verdad? No, necesitamos trabajar allí en el respeto propio, en que nuestros niños sepan hacer lo correcto. ¿Qué otra cosa más debemos edificar? El carácter. Y aquí, wow, qué difícil. No es fácil. ¿Saben ustedes que hay estudios que dicen que hasta los 3 años se puede, digamos que, edificar o establecer el carácter de un niño? Hasta los 7 años podemos presentar modificaciones. A partir de los 8 es más difícil, porque ya depende prácticamente de la persona, ¿sí? Pero mientras tus hijos están pequeños, entre los 0 y los 3 años, están como una masita de pleido, de plasticina que tú puedes moldear el carácter de tus hijos, ¿ya? Ahora, es súper importante que nosotros consideremos el carácter como una combinación de pensamientos, de deseos, de sentimientos, del habla, del comportamiento, de los hábitos, de las elecciones, de los valores de una persona. Es un conjunto y el carácter depende de la experiencia con la que vive la persona. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con los ambientes que nosotros estamos dando, físicos, emocionales, al momento de edificar el carácter de nuestros hijos. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, no, pero es que hay niños que son muy de carácter fuerte y hay otros que son de carácter débil. Quizá ustedes me pueden ver, hay diferentes clasificaciones. Me gusta mucho la clasificación que hace Jung. Él menciona, ¿no es cierto?, acerca de los niños introvertidos y los extrovertidos, porque es real. Hay niños que son más para adentro, como se dice aquí en Chile, otros que son ahí más, ¿no es cierto?, más exploradores, más activos. Los introvertidos son como más calladitos, más silenciados, ¿no? Pero a mí me gusta esta categoría, a mí me gusta esta clasificación, porque el carácter se moldea. ¿Sí? Entonces, independiente de que tu hijo sea introvertido o sea extrovertido, tú puedes moldear su carácter para que actúe de la forma adecuada. Ahora, ¿qué debemos considerar al momento de edificar el carácter de nuestros niños? La influencia. Y la primera influencia es la familia. ¿Cómo es tu familia al momento de influenciar a tus hijos? Las amistades, primero tuyas, porque tus amistades son el modelo también para tus hijos. Y las amistades que ellos tienen, en la medida en la que ellos van creciendo, debes fijarte en las amistades de tus hijos. Debes ver quiénes son, si son niños que tienden a la obediencia, si son niños que en la familia, ¿no es cierto?, hay una disciplina basada en el amor. Si es que los amigos de tus hijos están siempre, ¿no es cierto?, quizá involucrados en el alcohol con los padres. Tienes que ver todas esas cosas y además considerar la influencia de los medios de comunicación, que es muy, muy, muy importante al momento en que tú le permites ver la televisión, utilizar el celular, la tablet, acceso a internet, ¿sí? Porque allí hay de todo. ¿Ok? Pueden haber influencias positivas. Di un taller esta semana y chicos que me decían, tía, el internet puede ser muy bueno, pero otros me decían puede ser muy malo. Otra cosa importante al momento de edificar el carácter de nuestros hijos es la información. Mientras más informado estás, más facilidad para tomar buenas decisiones. ¿Sí? Ahora, en la información es importante que yo entienda la causa y el efecto. Yo tengo que estar informado, y lo vamos a ver también más adelante, de que tengo que informar a mi hijo que si juega con fuego, se va a quemar. Yo no puedo esperar que un niño de 2 o de 3 años se quede simplemente con mi información, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que llevarle también en modelo a enseñarle eso, pero yo tengo que informarle, sí, de manera verbal y además con la conducta de separar a mi hijo cuando yo estoy cocinando, por ejemplo.
¿sí? Pero es importante que yo lo informe mientras más información. Por ejemplo, vamos a salir, hijo, vamos a ir a la playa y vamos a estar hasta tarde. ¿Qué decisión va a tomar ese niño? De llevar su polerón, de llevar un chaleco, algo para abrigarse, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos viendo que es un carácter adecuado, propio, de acuerdo al contexto, ¿no es cierto?, que le corresponde. Es importante, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones acertadas después cuando tengan que elegir, por ejemplo, si consumir o no una sustancia tóxica. Y además es importante enseñar a nuestros hijos para edificar su carácter el control interno. Nuestros niños actúan de acuerdo a su voluntad, pero como les digo, de los 0 a los 3 años, si bien, y yo se los digo por experiencia, como les decía, tenemos un niño de 2 años que quiere hacer su voluntad. Hoy día quería jugar con las pelotas antes de dormir y no quería irse a dormir en ese momento y lloró, pero no, o sea, yo tengo que enseñarle a controlarse. Yo le decía, yo le explicaba, hijo, cálmate y todo, pero claro, o sea, tiene que aprender a tener un dominio propio, pero ahí nosotros vamos viendo, vamos midiendo. Yo no puedo permitir que mi hijo de los 0 a los 3 años haga lo que quiera, porque no voy a edificar su carácter, porque su carácter va a ser sin límites y vamos a tener problemas serios cuando estén en la adolescencia. Ahora, súper importante, no disciplines con enojo. Cuando tú disciplinas con enojo, ejerces violencia y eres un abusivo, porque tú eres más grande, ¿sí? Tú eres una persona adulta, tienes otra fuerza. Entonces, no abuses de tus hijos. Paraliza la iniciativa del niño cuando tú lo disciplinas con enojo. Y yo no te estoy hablando de que no disciplines quizá dando un golpe. El golpe debiera ser la última estrategia que tú utilizas para modificar una conducta que con todas las anteriores estrategias no has logrado modificar. ¿Sí? Pero cuando tú golpeas con enojo porque te molestó lo que hizo tu hijo, le estás haciendo mucho daño, paralizas su iniciativa. Muestras un modo válido para resolver conflictos. Él va a actuar de la misma forma cuando tenga que enfrentar una dificultad. Y además les enseñas a ser víctimas. O sea que después ellos pueden ser víctimas de un esposo golpeador o de una esposa dominante. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. También son niños que pueden ser o bullying, ¿no es cierto? O bully o víctima de bullying. ¿Ya? Además, cuando disciplinas con enojo, generas rebeldía. No logras, ¿no es cierto?, que el niño entienda que la conducta fue equivocada, sino que te va a obedecer por temor, pero cuando lo pueda hacer, lo va a hacer, ¿ok? Y genera resentimiento, es decir, una rabia, un enojo y a veces odio hacia los padres. Me ha tocado atender personas adultas que han sido golpeadas con enojo por sus padres y los odian, ¿ok? Daña su autoestima, les hace sentir que están solos, que se sienten tristes, se sienten abandonados. Lo peor es que entorpece la comunicación. O sea, ¿yo qué le voy a decir a mi mamá si mi mamá me va a agarrar a lapos, a sopapos, a golpe, porque la voy a hacer enojar? ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado. No disciplinemos con. Si ocurrió algo mal, estás enojado, ve y cálmate y le dices a tu hijo, espérame, esto queda en stand-by y enseguida vamos a conversar de esto, pero no ahora. ¿Sí? Y usted se calma y ahí recién aplica la disciplina. Ahora, ¿cómo? Disciplina con amor. ¿Sí? Cuando yo estoy enojado a veces por algo, siento que odio a la otra persona. ¿Sí? Esto es real, esto ocurre. ¿Sí? Entonces yo no me hago problema de hacerles daño o de pegarle o de que llore porque estoy enojada. ¿Sí? Cuando yo disciplino con amor y entiendo que el amor es un principio, no solamente un sentimiento, yo tengo que amar cuando estoy enojado y cuando no estoy enojado. Entonces cuando estoy enojado me calmo para después aplicar solo mi amor. ¿Sí? Por ello necesito, antes de la disciplina, preocuparme del tanque del amor. Hay autores que hablan de la copa del amor, hay autores que hablan del vaso del amor, hay autores que hablan de diferentes enfoques, ¿sí? Pero es un tanque, como el tanque de la gasolina. Ahí yo les puse una imagen, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Yo tengo que preocuparme que el tanque de amor de mi hijo siempre esté lleno, que él siempre se sienta amado,
siempre. Y hay muchas formas para vaciar el amor. Y una de ellas es cuando yo disciplino con enojo, ¿ok? ¿Cómo yo lleno el tanque de amor? Con un trato amable y respetuoso, dedicando tiempo a pasar con él, a compartir sus actividades y también las mías, no solo las mías, y no solo hacer tareas, sino también jugar, hacer, ver lo que le gusta ver, ¿no es cierto? Un lenguaje que sea apropiado, con un tono de voz apropiada, y hablarle en un lenguaje en que mi hijo entienda. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un poquito sobre los 5 lenguajes del amor, que lo vamos a ver también en alguna oportunidad, aquí un domingo en el centro integral, ¿no es cierto? Pero es importante que tú te preocupes de esto. Los 5 lenguajes del amor nos hablan de que nosotros quizá hablamos a través de palabras de afirmación, de los regalos, de los actos de servicio, de tiempo de calidad, de las caricias, del toque físico, ¿verdad? Y a lo mejor hablamos en un idioma y nuestro hijo nos entiende de otra. No sé si le ha pasado, pero ustedes son cariñosos y su hijo es como tan esquivo. Pero cuando le llevas una cosita rica para comer, oh, ahí siente el amor, ¿sí? Y se trata de esto. Y escuchar. Qué importante es escuchar, sobre todo si tienes, no, en realidad en todas las edades. Yo te iba a decir a la adolescencia, pero en realidad en todas las edades. Aún a tu hijo que igual, escúchalo. Préstale atención, míralo a los ojos. Disciplina con amor también es conducir. Yo te pregunto, y ahí tengo una cuerda. ¿Tú puedes empujar una cuerda? ¿Qué pasa si empujas una cuerda? ¿Se va a mover? No. Si tú tiras la cuerda del otro lado, la cuerda se mueve. No presiones. Influye, persuade y motiva para que tu hijo haga lo que tú desees. Esa es la clave. Acuérdate de la cuerda. No la empujes, porque si la empujas, sí, se va a mover un poquito, pero nada más. No más que eso, o solo una partecita de la cuerda. ¿Ves? Si tú quieres mover la cuerda entera, tienes que conducirla desde adelante. Otra cosa parte de la disciplina y es muy importante la obediencia, pero que sea una obediencia voluntaria, no una obediencia por temor, no una obediencia porque no me queda otra y que cuando cumpla 18 años voy a esperar para hacer lo que a mí me dé la gana, no. Y para eso necesitas motivar. Por ejemplo, tú necesitas que tu hijo aprenda a guardar los juguetes. Entonces, dale una motivación. Cuando tú guardes los juguetes, te voy a dar un abrazo y vamos a jugar un ratito juntos. O cuando tú guardes los juguetes, no sé, pueden comer algo rico, no sé, te voy a dar una galletita, ¿sí? Ahora, que tus pedidos sean obedecibles. O sea, no sé, por ejemplo, a veces les pedimos a los niños, lleva las tazas, y queremos que lleven todas las tazas. Y claro, tienen 2 manos, entonces, ¿y todavía no llevan las tazas? Todavía, pero es que no, pues si tengo 2 manos puedo llevar de a poco, ¿no es cierto? Pedidos que sean obedecibles, ¿sí? Tu hijo se golpeó y se pone a llorar. No le puedes pedir que deje de llorar, porque, porque no va a dejar de llorar, le está doliendo, ¿sí? Ahora, tú te puedes dar cuenta cuando llora por dolor o cuando llora por manipulación, y eso también es súper importante que aprendas a conocer a tu hijo. Es súper importante también hacer que tus hijos obedezcan en base a 3 principios. Sí, y esto es clave. 3 principios. No pueden hacerse daño a sí mismos. Por lo tanto, por ejemplo, no pueden saltar sobre la cama porque si se caen se van a hacer daño. No pueden hacer daño a los demás. ¿Sí? Por lo tanto, no pueden golpear a nadie aunque estén enojados porque le van a hacer daño. Y no pueden romper las cosas, no pueden hacerle daño a las cosas. Por lo tanto, hay 2 motivos aquí para no saltar sobre la cama. También se puede dañar la cama. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, que nuestros hijos hagan algo, usemos siempre, hijo, recuerda, no debes lastimarte. Hijo, recuerda, no lastimes a otras personas. Hijo, recuerda, no dañes las cosas, cuídalas. ¿Sí? También para la obediencia se necesita tiempo. Sí, hoy necesitaba que mi hijo me obedezca y tuve que invertir tiempo, que uno siente como pérdida porque yo tenía otras cosas que hacer, pero te aseguro que ese tiempo que yo invertí en mi hijo valió la pena. A veces nosotros preferimos darle las cosas llorando a nuestros hijos, ya, toma, vete y no me molestes. Porque toma tiempo el lograr que se calme, el lograr que entienda, el hacer que se haga mi voluntad. Él quería pintar con témpera, pero él quería agarrar la témpera. Yo no puedo dejar que mi hijo de 2 años agarre la témpera, porque es chico, va a ensuciar todo, se va a ensuciar él, va a quedar la crema como se dice.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo le dije, yo voy a usar, yo te voy a dar, tú agarras el pincel. Lloró, lloró, lloró. Al final hizo lo que yo, obedeció. Me demoré media hora. Entonces, ahí también va, si hay alguien aquí que no tiene hijos, piensa que cuando tengas hijos necesitas tiempo, ¿sí? Es importante. Consistencia, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si tu hijo tiene que lavarse los dientes antes de acostarse, tú también lávate los dientes antes de acostarte. Si tú no permites que tu hijo se coma un helado antes de comer, tú no comas un helado antes de comer. Hay consistencia y que el sí sea sí y el no sea no. Consecuencias, y esto es súper importante, no castigues a tu hijo, aplica consecuencias, que haya una causa que si es positiva, el efecto va a ser positivo. Una buena nota en el colegio, una felicitación en la casa. Un efecto negativo, o sea, una causa negativa, un efecto negativo. ¿Sí? Dejó los zapatos afuera. ¿Qué hacemos nosotros las mamás? Vamos a buscar los zapatos. Mi hijo se olvidó la tarea en el colegio. Ahora no nos pasa porque estamos de manera virtual. No les puede pasar eso. Pero antes se olvidó la tarea. Mamá, tráeme la tarea. Vamos para allá con la tarea. ¿Cuándo va a aprender? Si él no vive las consecuencias de sus errores, no llevó la tarea, nunca más se va a olvidar de la tarea. Pero si tú le llevaste una vez la tarea, no hay problema. Entonces, claro, lo castigas con otra cosa. No, te voy a castigar. Pero sabe que después tú le puedes llevar la tarea. Entonces, las consecuencias, ¿sí? Si el niño mete el dedo en el enchufe, ¿qué le va a pasar? Se va a electrocutar y es una consecuencia natural. Ahora, ¿tú vas a esperar a que lo haga? ¿Por qué? Porque hay consecuencias naturales, ¿sí? Como esta de que, no sé, o sea, va a tener una mala nota porque no presenta el trabajo. Es natural, ¿sí? Y va a estar en problemas, ¿ok? Pero hay consecuencias que tú puedes aplicar, ¿sí? O sea, si yo te vuelvo a ver en ese sector, por ejemplo, o si te vuelvo a ver tocando el computador, yo te voy a sentar en tu silla. Y esa es la consecuencia. Él toca a la silla. Él toca a la silla. Pero no voy a esperar a que se electrocute, ¿no es cierto? Entonces yo veo que se está acercando y lo llevo a la silla. ¿Se entiende? Es importante que yo trabaje a través de las consecuencias. Y yo le digo, ¿qué hiciste? Ok, la consecuencia va a ser, no es el castigo va a ser. Ok, entonces trabajemos en esto. Hay mucho para trabajar en cuanto a lo que son las consecuencias. Es muy, muy positivo, así que lo recomiendo. Ahora, quiero hablarles de las responsabilidades. Es súper importante que nosotros enseñemos responsabilidades a nuestros niños. Hay en internet cuadros de imágenes donde salen las responsabilidades por edad, de 1 a 3 años, de 4 a 6 años. Hay diferentes, ¿sí? Entonces busca, de acuerdo a las edades de tus hijos, qué responsabilidades les puedes asignar. Ahí vemos una niña que está llevando la ropa perfectamente. A medida que los niños demuestran responsabilidad, los padres pueden darles a sus hijos la libertad de tomar más decisiones propias, ¿sí? De a poquito. Si yo veo que están siendo responsables, ¿okay? Entonces, asignemos responsabilidades. Me ha tocado conversar con papás que tienen hijos de 12, 13 años que no hacen nada, nada, no saben hacer nada. Saben que, a modo de chiste, les comento de que en una oportunidad una amiga dejó a su hijo que tenía 15 años en la casa y le dijo, te calientas el arroz para almorzar. Y en eso la llama y dice, mamá, ¿en qué momento le saco el agua? ¿Le saco el agua a qué? Al arroz. Él le echó agua al arroz, pero así lo inundó de agua para calentar. Porque no sabe de quién es la culpa, de la mamá o del hijo. Del hijo, porque no enseñó responsabilidades, porque no enseñamos a nuestros hijos. Necesitamos enseñar que saque la basura, que ponga la mesa y si falta el salero, que se pare el responsable. ¿Por qué te tienes que parar tú todo el tiempo como mamá? Siempre recuerdo, mi padre me decía, vas a poner la mesa, falta la servilleta, te para a buscar la servilleta. Pero papá, pero no está la servilleta. Si las servilletas estuvieran aquí, no sería necesario pararte. Y es lógico, ¿no es cierto? Y ahí también trabajamos las consecuencias. ¿Qué pasa con esto? Después nosotros vamos a ver que nuestros hijos no van a tener problemas en el trabajo. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, ¿qué pasa con este tema de las generaciones, mis queridos?
La generación que yo les decía, que fue la de mi esposo, yo encuentro que fueron muy bien criados. Y yo, en mi experiencia y en lo que yo he observado, es porque las madres de esas personas, de esa generación, de la generación X, estaba en casa. Las madres trabajaban en la casa, haciendo labores de casa. Ellas dedicaron su tiempo a sus hijos. Luego se produce una transición, porque ya las últimas, ¿no es cierto?, de esta generación, las últimas madres de los niños de esta generación empezaron a trabajar. Pero ellas no dejaron su responsabilidad de madres. En cambio, lamentablemente, en la actualidad, las madres trabajan y ¿quién cuida a los hijos? La abuelita, y la abuelita no educa. La abuelita malcría, ¿sí? La abuelita ama solamente, no disciplina, ¿ok? A veces la cuida una empleada, una nana, una niñera, una tía, pero no le educas tú. Entonces, ahí está porque vemos que hay dificultades en esta generación. Y no solo es la tecnología, es la dificultad que nosotros vemos al momento de educar porque se requiere tiempo. Necesitamos también sabiduría, necesitamos, todo lo que les estoy diciendo no es fácil, lógicamente. Teóricamente suena bonito, pero al momento de aplicarlo, yo sé por qué los niños tienen sus arranques, quieren hacer su voluntad. Tengo una niña de 3 y tengo un niño de 2. ¿Sí? Siento que mi hijo está en la adolescencia y que mi hija a veces es una niña de 2 y a veces al revés, pero ahí estoy. Y es así. Entonces, tengamos cuidado, dediquemos tiempo. Si tú eres una mamá que trabaja, utiliza todo el tiempo que puedas a educar a tu hijo. ¿Sí? Prioriza eso, incluso antes de cocinar o de hacer otra cosa. Ahora, aquí les quiero dar algunas recomendaciones porque el tiempo pasa tan rápido y ya tenemos que ir terminando. Desarrolla hábitos en tus hijos, ¿ya? Pero avanza de a uno. Tu hijo no se lava los dientes después de comer o antes de dormir, desarrolla el hábito, preocúpate de eso. Haz una lista de todos los hábitos que quieres que tenga tu hijo. Que no coma con la boca abierta, que no ponga los codos sobre la mesa, que salude cuando entre a algún lugar o que llegue una visita, ¿sí? Todo anota, haz una lista, escribe en una hoja y di todos los hábitos que quieres que tenga tu hijo y empieza a desarrollar un hábito a la vez, ¿sí? Para desarrollar un hábito necesitan 21 días seguidos de repetición de la misma actividad. Pero si 3 días fallas, tienes que partir de nuevo. ¿Ya? Ahora tú puedes ir viendo, si ya va encaminado en el hábito 1, lo puedes introducir un segundo hábito y así vas. Si tú partes desde que tu hijo es bebé, es más fácil. ¿Sí? Mi hijo ama lavarse los dientes, tiene 2 años y pasa pegado con el cepillo. Entonces, yo sé que ya tiene ese hábito. ¿Sí? Entonces, vamos creando y generando hábitos. Ahora, necesitas consistencia. Vuelvo a insistir, que el sí sea sí, que el no sea no. Y aquí también a los que son casados, que viven mamá y papá, tiene que haber consistencia. No puede decir el papá una cosa y la mamá otra. Si viven en la casa de la abuelita, tiene que haber consistencia y si no, van a tener que poner orden cuando no esté la abuelita y ponerle orden a la abuelita también, ¿ok? Es importante. Tercero, la repetición de la enseñanza. Hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre, siempre tienes que repetir las veces que sea necesario. Tienes que repetir. En la repetición está el aprendizaje, ¿ok? 4, asegúrate de que tu hijo cumpla. ¿Cuántas veces nosotros le damos una instrucción a nuestro hijo y no cumple? Pero no nos aseguramos de que lo cumple. Después ya nos dimos cuenta, están acostados, están los zapatos por aquí, están los zapatos por allá, no hizo lo que tenía que hacer. 5, que tu autoridad sea respetada. Muchas veces esa desautoridad de los padres complica la disciplina. Muchas veces el que tú, por ejemplo, le dices a tu hijo que no use tanto el celular, pero tú estás pegado al celular, pierdes autoridad frente a tus hijos. Si constantemente estás teniendo problemas en el trabajo por llegar tarde, pierdes autoridad frente a tus hijos, ¿sí?
6, instrucciones claras. Cuando los niños son pequeños y si tienen déficit atencional, aunque sean grandes, da una instrucción a la vez. No le puedes decir a tu hijo, ponte el pijama, lávate los dientes y anda a acostarte, porque se va a ir a acostar. Lo último que escuchó, eso va a ser. Va a llegar allá y no se ha puesto ni el pijama ni se ha lavado los dientes. Primero que se lave los dientes. Vaya a poner, perfecto. Ahora ve y te pones el pijama. Ok, ahora vamos y te acuestas. ¿Sí? Muchos papás actualmente están permitiendo que sus hijos se duerman a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, porque no se están asegurando que se cumpla o porque no hay instrucciones claras. Te vas a tu habitación y quedan con el internet encendido, con el computador, el televisor. Instrucciones claras. Si tienes adolescentes, socializa las instrucciones, negocia, pero que se cumpla lo que tú dices, no lo que ellos quieren. 7. Cuando son pequeños, evita diálogos innecesarios. ¿Sí? Ponte la chaleca. ¿Por qué? Ponte la chaleca. Hace frío y tienes que ponerte. No tengo por qué entrar. No, es que hijito, por favor, si no te vas a resfriar y que... No, él tiene que obedecer. ¿Ok? La misma autora que les mencionaba anteriormente, Ellen White, dice que necesitamos enseñar a nuestros hijos a obedecer antes que a razonar. Luego vamos a entrar en el diálogo cuando ellos sean más grandes, porque ellos van a comprender las causas y el efecto, que es parte de la disciplina, y ahí vamos formando el carácter. ¿Me entienden cómo todo se va armando en que finalmente nuestros hijos sean personas de bien, exitosos, profesionales, felices? ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí podrás echarte como esa mujer en esa hamaca a descansar porque habrás cumplido la misión de la educación de tus hijos. Veamos qué más porque ya estamos terminando. Consejos. Me imagino que hay algunas personas que me están escuchando y que tienen la instancia de ir a la iglesia. Ya así que quiero dejarte esta pequeña cápsula, consejos para el momento en la iglesia. En este momento estamos en pandemia, pero vamos a volver en algún momento a reunirnos nuevamente en la iglesia. Sentarse junto a los hijos o que tus hijos se sienten junto a ti, depende de ti. Yo prefiero que mis hijos se sienten conmigo, porque si yo me siento con mis hijos y mis hijos se sientan al lado de su amiguito, va a ser una bulla tremenda y me voy a poner hasta a veces a conversar con la mamá de mi amiguito, del amigo de mi hijito. Si tú asigna un lugar donde siempre te vas a sentar, siempre, para que cuando tu hijo entre a la iglesia, sepa dónde encontrarte. Muchas veces he visto niños así parados, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y va, mamá, 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 y hay cientos de mamás en la iglesia y todas miran para un lado, miran para el otro. No, siéntate siempre en el mismo lugar, tu hijo va a saber que es ese lugar y ahí te va a encontrar, aunque no debiera pararse ni salir porque debiera estar sentado en la iglesia. Lleva material apropiado. Si tú llevas autitos, ¿qué va a hacer tu hijo? Bulla, no nos sirve, ¿sí? Lleva Biblia, porque si vamos a la iglesia y queremos que Dios nos hable en la iglesia, Él lo hace a través de la Biblia, aunque sea de imágenes, porque es pequeño. Participa, que el niño participe de toda la liturgia, ¿sí? Si hay que pararse, el niño también se para. Si hay que orar, el niño también ora. Si hay que estar sentado, el niño tiene que estar sentado. Hay algunas iglesias que facilitan las sillas pequeñitas para que los niños se sienten, ¿no?, allí y puedan estar dibujando, o que se sienten adelante algunos niños. Si tú te vas a sentar junto a tu hijo, hazlo. Si no, es mejor que lo tengas junto a ti. Y esas iglesias que tienen salas de madre, que sea solamente para el momento de alimentar a tu hijo porque está lactando y luego vuelves a la congregación, ¿ok? Adquirir el folleto de escuela sabática. Nosotros, yo personalmente asisto a la iglesia adventista y nosotros tenemos un folleto que se llama folleto de escuela sabática. Entonces, el niño va a estudiar una historia el sábado y si el niño tiene ese material, esa historia en su casa, la va a poder estudiar durante la semana y le va a ser más familiar, o sea, no va a estar así como perdido y aburrido. Mantener el silencio, enseñemos a nuestros hijos a hablar bajito, ¿sí? Y llevarlo al baño y a comer en el momento apropiado, ya sea llegando a la iglesia un ratito antes, o lo llevo bien llevado al baño bien comido, ¿no es cierto? O si es que hay entre un servicio y otro servicio, ese es el momento, ¿sí? Es muy importante. Y les quiero dejar este versículo. La palabra del Señor nos anima y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, que lo necesitamos para educar a nuestros hijos, y nos ayudará también, dice, y te ayudaré porque necesitamos ayuda en esta gran labor. Muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo. Que el Señor los bendiga y cualquier cosa, estamos siempre en contacto.